Hola, buenos días, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Hernández y formo parte del equipo de Soy Logístico. Para nosotros como asociación es muy importante seguir generando contenido que sirva para estar vinculado con ustedes. Uno de los objetivos principales de la asociación es promover el desarrollo profesional de ejecutivos logísticos y consideramos que con este tipo de acciones lo estamos logrando. En esta tarde tenemos un tema muy interesante para presentarles. Es la segunda parte de un documento generado por el Consejo de Soy Logístico con el tema 10 acciones táctico-operativas rumbo a la nueva normalidad, la visión desde la logística, en donde tendremos a dos expertos que les estarán hablando acerca del tema, acerca de estos puntos y cómo ustedes los pueden implementar en sus empresas. Si quieren conocer todo el documento completo, lo pueden encontrar en nuestra página web en www.soylogistico.org.mx. Ahí lo pueden consultar o si nos quieren escribir por el chat, también les podemos enviar el enlace. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde. Vemos gente conectada de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, algunos internacionales. Nos da muchísimo gusto que estén en este tipo de sesiones. Por favor, escríbanos en el chat qué les parece el tema y sugiéranos qué otros temas les interesa que podamos tocar. Pues les quiero dar entonces, para iniciar sin más preámbulo, les quiero dar la bienvenida otra vez y les quiero presentar a nuestros panelistas que tendremos esta mañana. Quiero iniciar con Pedro Gómez. Pedro Gómez, él es presidente actualmente de la Asociación de Soy Logístico y es el director general de TBT, Todo Bien, Todo Eficiente. Pedro tiene alrededor de 25 años de experiencia dentro del sector logístico y ha laborado en empresas como Procter & Gamble, en Steel Lauder. Entonces le doy la más cordial bienvenida a Pedro. Pedro, bienvenido. Y tendremos en la segunda parte de la sesión a Óscar Vázquez. Óscar Vázquez es director de Logística y Planeación para Latinoamérica en Kellogg's. Estudió sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Tiene una certificación en Supply Chain Management por parte del Georgia Tech. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el consumo masivo, en donde ha tenido destacados roles en tecnología de la información, planeación estratégica, planeación de la producción y logística en México, Centroamérica y Caribe. Actualmente es responsable de liderar el equipo de planeación y logística para Latinoamérica en Kellogg's. Pues les doy la más cordial bienvenida a Pedro y a Óscar. Muchísimas gracias por su tiempo y también por todo el tiempo de la gente que se conecta. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Vemos que ya son más de 100 participantes los que están por el momento registrados. Déjenme compartir mi pantalla. Quisiera comenzar esta charla con una reflexión. La verdad que he estado participando, seguramente como muchos de ustedes, en varios webinars que se han dado en diferentes medios. Pero quisiera empezar con uno que a mí me llamó muchísimo la atención y que creo que está reflejando muy bien lo que tenemos hoy por hoy, pues, ¿no? Este es de un escritor israelí, Harari, que hace como unas 6 semanas escribió esta reflexión que me encantó, que dice que la tormenta va a pasar, la humanidad va a sobrevivir, la mayoría de nosotros también viviremos, pero realmente viviremos en un mundo completamente distinto. La realidad es que esto de la pandemia nos ha puesto a toda la humanidad realmente a repensar muchos de los procesos y de las cosas que hoy por hoy hacemos y que realmente estamos teniendo cambios fundamentales en la manera como estamos acercándonos a nuestros consumidores. Y para mí es muy importante cuando me preguntan, ¿cuándo supiste que el mundo había cambiado? Personalmente, yo sentí que el mundo había cambiado. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Cuando mis 3 hijos empezaron a tomar clases remotas todo el tiempo, todas las semanas, todo el día, o sea, realmente pensé que esto ya llegó para quedarse y esto va a tener un cambio fundamental, al menos en una de las partes que me toca, que es toda esta parte de la escuela, pero que seguramente vamos a tener muchísimos más cambios, ¿no? Aquí les puse una foto, seguramente el transporte va a sufrir un cambio, pero una foto que me llamó muchísimo la atención, esta también es una foto de Israel y es considerada, vamos a llamarle, la primera manifestación de sana distancia que sucedió en el mundo. Básicamente era un grupo que quería protestar ahí contra algunas cosas que habían puesto el gobierno. Hicieron una convocatoria en una plaza pública de Israel, hicieron las mediciones y más o menos cabían 2,000 personas en esta plaza. Abrieron las inscripciones, cuando llegaron a los 2,000 cerraron y básicamente lo que hicieron fue cuadricular esta plaza para que realmente pudieran guardar la sana distancia a las 2,000 personas.
Llegaron en orden, las 2,000 personas se manifestaron, salieron igual en orden con todos los requisitos pues, de salud también, y realmente me pareció un cambio fundamental y que seguramente vamos a estar viviendo en muchos otros frentes. Pues, ¿no? Y ahora, esto es un ejemplo nada más, pero imagínense cuando estemos ya regresando con toda esta normalidad, seguramente en otras áreas, restaurantes, transporte, viajes, reuniones, trabajo, o sea, escuelas, va a haber un cambio fundamental en todo lo que estamos viviendo. Y a mí lo que me da mucho gusto es que creo que, o al menos de los últimos años, ahora la logística o la cadena de suministro en general está siendo bien vista como un jugador clave y como un jugador estratégico en toda la organización. Realmente esto me parece que está siendo un parteaguas para nosotros que nos dedicamos al área logística y que seguramente van a venir cosas más importantes en los siguientes meses, ¿no? ¿Por qué? Porque esta disrupción es una realidad que ya nos cayó encima y lo que deberíamos ahorita estar viendo es qué debemos y qué podemos hacer nosotros en nuestra área, en nuestra trinchera de cadena de suministro, pero que, como les decía, somos ahora un jugador clave y que realmente muchas otras áreas de la empresa, los grupos comerciales, los grupos de marketing, etcétera, pues realmente tendríamos que estar repensando todas nuestras estrategias, ¿no? Y lo que yo digo es que cada día cuenta y debemos de actuar muy, muy rápido en dos frentes por lo menos, pues, ¿no? Uno, que es lo que seguramente muchos de ustedes o todos han estado haciendo en sus diferentes frentes, es responder ante la emergencia. Para eso fue, por ejemplo, este es el segundo documento que nosotros como Soy Logístico estamos generando. Y el primer fue cómo mantener en estas épocas de pandemia las cadenas de suministro, ahora sí que open running, ¿no? Para poder tener las menores disrupciones posibles en cada uno de los diferentes frentes. Y no sé si lo han notado, pero la realidad, al menos en lo que yo he visto y en los comentarios que he recibido, las cadenas de suministro se han mantenido operando, si no al 100, pues muy cercano. Tal es así que realmente no hemos visto desabasto en ninguno de los frentes, o sea, en los súper o en los diferentes centros de comercio, se ha mantenido esto andando y no se ha visto ningún tema importante de desabasto, pues, ¿no? Pero lo que tenemos que seguir pensando es cómo vamos a reinventarnos para este nuevo futuro. Evidentemente podemos pensar en una empresa, pero pensemos primero ahora sí que en nuestra área de influencia, que es toda esta parte de cadena de suministro. ¿Cómo vamos a planear hacia adelante con las nuevas estrategias que seguramente como empresas se estén planteando, con nuevos clientes, nuevas maneras de llegar al consumidor, nuevos productos que probablemente se estén necesitando en el mercado? Porque esta pandemia llegó para quedarse y llegó para hacernos reflexionar de cómo podemos seguir siendo mucho más eficientes en la manera como llegamos al mercado. Es por eso que a mí me da mucho gusto y creo que es muy ad hoc para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Estos son el decálogo que nosotros como Soy Logístico en el documento estamos poniendo. En la sesión anterior de hace una semana ya tuvimos la oportunidad de revisar los primeros 4 puntos y el día de hoy nos queremos enfocar en los puntos 5, 6 y 7, que es justamente cómo definir la estrategia, hacer los ajustes necesarios en la distribución y redefinir toda esta parte de transporte y movilidad, ¿no? Es por eso que ahora los quiero dejar con Óscar Vázquez, que él nos va a platicar ya el detalle de estos 3 puntos para que realmente podamos tener una discusión amena al final con las preguntas que nos puedan hacer. Entonces, Óscar, te dejo. Ahora sí que el escenario virtual es tuyo. Okay. Muchísimas gracias, Pedro. Voy a compartirles mi pantalla. Muy buenas tardes a todos. Listo. Ok. Primero que nada, bueno, pues agradecer la invitación a Pedro, a David, Gaby, el equipo de Soy Logístico, por la oportunidad de compartirles el trabajo que estuvimos desarrollando sobre estos puntos de cómo va a estar esta nueva normalidad. Yo también creo que la semana pasada Mauricio y Humberto tuvieron una excelente presentación y nos brindaron una gran perspectiva del ambiente, pues, de incertidumbre que estamos viviendo. Y presentaron muy bien estos 4 puntos de nuestro decálogo. Ahora, la verdad, vamos a revisar 3 puntos que para mí se me hacen muy relevantes porque hablan de cómo va a ser esta nueva normalidad en el día a día y en la operación. ¿Por qué son importantes estos tres puntos? Primero que nada, platicando con mi esposa, yo creo que ella me decía, todo esto que está pasando parece una película, ¿no? Y me pareció un excelente ejemplo. Definitivamente esto que estamos viviendo, la mejor forma de describirlo es como una película, ¿no? La película COVID.
Y dentro de esta película, como lo comentaba Pedro, supply chain y la parte de logística están siendo los protagonistas y estamos siendo el foco de atención, y la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. Estamos teniendo grandes resultados y estamos teniendo un gran papel. También está la gente de salud, que obviamente nos está ayudando con toda la pandemia, que ellos están jugando un rol muy importante, pero logística y supply chain están siendo clave para asegurar el abastecimiento de los productos. Entonces, empezando con el primero de los puntos, que es precisamente definir esta estrategia de operación en la cadena de suministro. Definitivamente, para todos ha cambiado nuestro día a día. Yo creo que un gran ejemplo es esta parte que comentaba Pedro de la educación, ¿no? Les voy a platicar, mi mamá es maestra, yo soy de Durango, del norte del país, aquí en México, y mi mamá es maestra de educación media superior, y la verdad es que a partir de la pandemia, pues ella ha sufrido un gran cambio en su forma de operar el día a día. ¿Sí? Tuvo que comprar una computadora, está aprendiendo obviamente toda esta parte del correo, el Zoom, las reuniones, y la verdad es que las cosas y la vida definitivamente ha cambiado para ella. Y así como lo comentaba Pedro, para nuestros hijos, para muchísimas personas, la forma de operar ahora es totalmente diferente. Y tenemos que ajustarnos a esa nueva forma de operar. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que ajustarnos o qué es lo que estamos buscando? Pues estamos tratando de asegurar la continuidad de las operaciones, garantizando al mismo tiempo el bienestar y la salud de nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tratábamos de describir y que ponemos dentro del documento es ciertas medidas que son importantes considerar al momento de definir esta nueva forma de operar. ¿Sí? Yo los invito a que entren en el caso de México, la Secretaría de Salud ha puesto documentos de recomendaciones sobre la operación, que en cada uno de los gobiernos de sus países o de los estados puedan acudir a los sitios donde viene mucha información, sino también en el sitio de la OMS. De hecho, en la Organización Panamericana de la Salud tiene una parte de la OPS, vienen muchísimos documentos de recomendaciones de qué se tiene que hacer para la operación con los espacios públicos. Entonces, la Secretaría de Salud en México platica mucho de que tienes que tener medidas de higiene, lo divide en estos tres grandes elementos, ¿no? Medidas de higiene, filtros de supervisión y la sana distancia. Entonces, ejemplos que tenemos que tener en cuenta, que nosotros les describíamos y que ustedes tienen que empezar a definir y considerar es, bueno, ¿cómo vamos a tener esta distancia social en el transporte? Si tenemos transporte para nuestros colaboradores, para nuestros operadores, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a definir filtros de temperatura a la entrada y a la salida? ¿Sí? El uso de gel antibacterial a lo largo de las oficinas, de las plantas, de los centros de distribución. Si tenemos filtros para desinfección de zapatos, seguramente tendremos algunas áreas cerradas dentro de las oficinas o dentro de las instalaciones para tratar de minimizar los riesgos. Cómo ponemos ayudas visuales, cómo manejamos turnos separados para el comedor, tener esa sana distancia en el comedor, cómo definimos protocolos de desinfección profunda o de sanitización o de limpiezas constantes en oficinas, precisamente en las áreas comunes. Cómo manejamos precisamente esa distancia en áreas comunes, en elevadores, en pasillos, en el cajero, en todas las diferentes instalaciones. Inclusive cómo llegamos al tema del manejo de reuniones. ¿Sí? ¿Cuántas personas van a poder estar en una reunión? ¿Cómo vamos a mantener las reuniones virtuales? ¿Cómo tratamos de minimizar precisamente los riesgos para tratar de mantener la operación de una manera adecuada? Entonces, como les comentaba, es importante que se acerquen a las dependencias para este seguimiento y que realmente esto finalmente es una guía. Lo importante es que cada uno dentro de las operaciones se siente, revise cómo son esas áreas de trabajo, revisen cuáles son los procesos y qué es lo que se tiene que ajustar, cuáles son los ajustes necesarios para poder continuar con una operación adecuada.
¿sí? Y si van a tener que considerar alguna inversión o gasto adicional por sanitizar con mayor frecuencia o con adecuaciones, por ejemplo, con bebederos, con pedales para tratar de minimizar el contacto de la gente, poner barreras en la parte del transporte cuando llegan con los recibos, etcétera, etcétera, es algo que tienen que empezar a listar y empezar a implementar para garantizar una adecuada operación. ¿Ok? Moviéndonos al siguiente punto, que es precisamente analizar los ajustes requeridos para la distribución de nuestras mercancías. Mucho se ha hablado, y lo mencionaban en la plática pasada, sobre el tema del cambio en los hábitos de consumo. Definitivamente esto es una realidad, ¿sí? Mucha gente comenta que cuando regresemos a la normalidad, el consumo va a ser como antes. Y la realidad es que no, las cosas van a cambiar. Como dicen, nos toma 21 días generar un hábito. Si tú todos los días, durante 21 días, estás haciendo algo distinto, después de esto se convierte en un hábito. Entonces, pues, llevamos ya más de 90 días en una situación totalmente distinta. Esto nos ha provocado que ya pudiéramos haber hecho 4 hábitos distintos durante todo este tiempo. Y esto realmente está cambiando la forma en que los consumidores están tomando nuestros productos o nuestros servicios. Yo les voy a platicar aquí en su casa. La llegada del supermercado es toda una odisea, ¿sí? Hay todo un proceso que mi esposa ya definió y todos tenemos un rol y de veras le dedicamos bastante tiempo y cada vez nos estamos haciendo más eficientes en cómo vamos a manejar la llegada del supermercado. Ya no vamos al súper, todo lo pedimos en línea, buscamos tratar de no salir mucho. Entonces, definitivamente esto ha cambiado nuestros hábitos de consumo. ¿Qué va a traer esto? Esto puede llegar a traer algo de caos. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Hoy vamos a tener ahora muchísimos repartidores, muchísimas motocicletas. Eso lo tenemos que considerar al momento que definamos cómo debería ser nuestra logística. Definitivamente sí. Ahora también pensamos que tal vez ya muchísima gente no va a regresar en el corto plazo a las oficinas. Entonces, ¿cómo va a ser esa mecánica? Todos esos son elementos que tenemos que considerar en el cambio en el hábito de consumo para ver qué es lo que tenemos nosotros que ajustar en nuestra distribución. Y aquí es un tema muy importante. No solamente es considerar la distribución de nuestros productos. Oye, ¿cómo nos va a llegar la materia prima? ¿Qué cosas tenemos que ver de cómo vamos a entregar al consumidor final? Si ahorita obviamente hemos escuchado el boom del e-commerce y empresas que en un momento nunca consideraron este esquema, bueno, pues ahora están entrando precisamente a definir cómo es que tienen que trabajar dentro de este nuevo ambiente de e-commerce. Entonces, ¿cómo van a hacer la entrega en la última milla? Han salido varios jugadores nuevos precisamente para tratar de apoyar y muchísimos también empujados por las mismas empresas, tratando de ver opciones adicionales para seguir dando el abastecimiento de producto al consumidor final. Entonces, todos estos son elementos que es importante considerar. Aquí estamos listando algunos que yo considero que son muy relevantes y que los mencionábamos en el documento. Es precisamente estas restricciones de entrega al cliente final. ¿Cómo voy a hacer la entrega? ¿Qué equipo tienen que traer mis operadores, mis transportistas? ¿Cuáles van a ser los requerimientos que voy a tener con el cliente para que me pueda recibir las cosas? ¿Qué elementos voy a tener que considerar para que esa entrega sea lo más eficientemente posible, ¿no? Otro tema es cuando yo entrego precisamente en los centros de distribución de retailers o de otros clientes. Bueno, ¿cómo van a ser esos requerimientos? Si voy a tener que tener alguna certificación de la sanitización del transporte, de la sanitización del producto, ¿qué es lo que yo debo de considerar precisamente para poder entregar y no tener ningún problema y estar totalmente inocuo y no generar ninguna disrupción en la cadena de suministro? Y finalmente yo creo que un tema muy importante y muy relevante, todos hemos tenido y todos tenemos políticas normalmente para la recolección de las devoluciones. Tenemos que revisar esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que asegurar de dónde estuvo esa mercancía. Si algo ya estuvo en la tienda, si algo ya estuvo en el anaquel, o si estuvo en la bodega de un distribuidor, o en la bodega del cliente, o en mi centro de distribución, lo tengo que regresar a la planta. ¿Cuáles van a ser los mecanismos y cuál va a ser la forma
en que vamos a tener que manejar las devoluciones. Este es un tema muy relevante porque precisamente la rastreabilidad que normalmente hacemos de cuando hacia donde llega el producto hacia atrás, bueno, ¿cómo hacemos esa rastreabilidad inversa para decir, oye, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde estuvo? ¿En qué condiciones? Y entonces si es viable o no el yo poder hacer la recepción de todo esto. Entonces, esto es, otra vez, volvemos, esto es una guía precisamente de temas relevantes e importantes. Aquí yo creo que lo que es más importante es cómo se sientan cada uno de los miembros de la cadena de suministro, obviamente con la parte de logística, y no nada más es sentarnos internamente, sino entonces aquí es donde ya tenemos que empezar a hablar con el cliente, con el distribuidor, en cómo y cuáles son los requerimientos y las necesidades para garantizar un adecuado funcionamiento de la cadena y que no tengamos ningún disruption en el cómo vamos a continuar entregando nuestros productos. ¿Sí? Y yéndome al punto 7, que es precisamente cómo analizamos la forma interna y externa en que tenemos que redefinir cómo transportamos y movemos no solamente las mercancías. Y aquí nos vamos a profundizar más porque no solamente vemos el tema del producto terminado, sino tenemos que ver también todo el tema de la materia prima, ¿no? Entonces, y las personas, etcétera, etcétera. Definitivamente la cadena va a tener ajustes. La cadena, finalmente, todos los eslabones a lo largo de ella se van a tener que estar revisando. Y aquí es importante verlo, yo creo que en dos dimensiones. Una, la parte de los diferentes eslabones end-to-end, o sea, desde las plantas, desde los proveedores, de mis centros de distribución, si tengo cross-docking, hasta las bodegas de los clientes y el punto de venta, pero también es muy importante verlo a lo largo de la cadena de suministro y más allá, ¿sí? Porque finalmente esta nueva realidad no está cambiando nada más para supply chain y para logística, sino para toda la organización. Entonces, aquí es muy relevante que podamos sentarnos con el resto de las funciones, con marketing, con ventas, porque las cosas están cambiando también para ellos, ¿sí? Entonces, ellos nos tienen que traer insights muy relevantes, perdón, precisamente para ver qué es lo que yo tengo que ajustar en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque ellos están viendo si el portafolio va a sufrir algunos cambios, qué productos son los que están teniendo una mayor rotación durante esta temporada que otros, cuáles son precisamente los ajustes que van a tener que hacer en eso, que obviamente nosotros tenemos que estar involucrados para que nosotros también podamos hacer todos los ajustes necesarios y todos los planes de contingencia y lo que tengamos que mover para poder mantener esta cadena. Y aquí también hablamos un poco de las personas. Definitivamente, y algo que veíamos también en varios webinars y en varios documentos, el tema del transporte de las personas ya no va a ser el mismo. Los viajes ya no van a ser iguales. Va a haber, pues, obviamente, mucho más restricciones internas. Yo creo que rompimos muchísimos paradigmas con este tema del home office forzoso, en el que, bueno, pues, pensábamos antes que muchísimos roles que eran clave que estuvieran en la operación, que era súper importante que tuvieran que estar en el día a día dentro de las instalaciones. Bueno, pues ahora rompimos el paradigma que eso ya no es así, ¿sí? Porque hemos estado ya prácticamente 3 meses, en la mayoría de los casos, viviendo con unas oficinas remotas y sí, efectivamente, tenemos que seguir trabajando en la administración del tiempo. Yo creo que al igual que nosotros, y yo en lo particular, siento que la carga de trabajo se ha elevado muchísimo, ¿no? Que realmente ahorita ya no hay fines de semana, te despiertas y no sabes si hoy es sábado, es domingo, ya es lo mismo, ¿no? Porque la carga de trabajo ha sido constante. En lo personal, yo creo que también el tema que estamos haciendo, ese ajuste y esa transición en el poder alinear los diferentes temas, eso nos está llevando, yo creo que a mayores reuniones. Antes,
cosas que tal vez te parabas y en un pasillo platicabas con algún compañero o que alineabas con 2, 3 personas, bueno, pues ahora pones, aunque sea una pequeña reunión de media hora para tratar de alinear el tema y entonces la agenda se llena de reuniones de media hora y estamos ya hasta tarde terminando varios de los temas. Adicionalmente, obviamente ahorita le estamos dando un seguimiento especial y tracking a cada uno de estos elementos del COVID, qué es lo que necesitamos ajustar, qué es lo que se está moviendo. Entonces, sí nos ha exigido un esfuerzo adicional para darle seguimiento y un esfuerzo adicional precisamente para esta alineación. Todo esto es lo que nos tenemos que sentar y nos tenemos que empezar a reunir precisamente para definir cuáles son esas nuevas formas de operar. ¿Sí? Y precisamente aquí hablando de esto, cuáles son esas nuevas formas de mover nuestras mercancías, nuestros productos y nuestras personas. Importante la parte de materiales. Todos o muchos hemos trabajado en esta parte de los Business Continuity Plan y hemos hecho muchísimas cosas para asegurar el flujo de materiales y no detener las operaciones. Y ahora nos hemos dado cuenta precisamente con la pandemia que muchísimo más productos o muchísimos más materiales o inclusive servicios que tal vez antes no necesariamente considerábamos que eran críticos, bueno, pues ahora si no los tenemos en el tiempo que lo necesitamos o no disponemos de ello, pues realmente está teniendo disrupciones complejas y entonces está volviendo todo este Business Continuity Plan pues muchísimo más extenso. Entonces, cuando analicemos precisamente todo este tema, es importante verlo, compras, que esté ahí participando, calidad, qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de calidad, qué es lo que tenemos que ajustar para asegurar que podemos entregar el producto, que podemos seguir operando y si hay requerimientos adicionales, ahora vamos a tener mayor momentos de sanitización, entonces, ¿cómo vamos a operar todo eso? ¿Cómo vamos a hacer, tal vez, cómo vamos a detener ciertos momentos la operación para que la gente vaya, se lave las manos, se sanitice y regrese? ¿Y cómo todo esto entra dentro del proceso? Planeación es un elemento clave, ¿sí? Porque ahora vamos a tener todos esos momentos en donde vamos a tener que considerar dentro del proceso de planeación de la producción, planeación del transporte, si vamos a tener filtros en algunos lugares, qué es lo que va a pasar al momento de entregarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando revisemos todo esto, la invitación o el punto que yo les pongo sobre la mesa es hagámoslo en todos los elementos de la cadena de suministro y hagamos un canal de comunicación con el resto de las áreas y funciones de la organización. Con marketing, con ventas, con la parte de control interno, de auditorías, que todo lo que estemos haciendo obviamente nos apoye a que esto funcione de una manera adecuada. ¿Por qué es importante esto? Y finalmente, un poquito el mensaje con esta imagen es, todo tiene dos perspectivas. Y yo creo que algo que ha funcionado muy bien y algo que yo creo que, como comentábamos hace rato, nos ha puesto en esta área de foco y siendo protagonistas, es que nos hemos alineado muy rápido y hemos reaccionado precisamente a todos estos requerimientos y a todas estas necesidades que nos está trayendo el COVID y todos estos ajustes, ¿no? Entonces, pero es importante que nos terminemos de alinear como total organización. La perspectiva que nosotros tengamos de cómo deberían de funcionar las cosas, inclusive, por ejemplo, de un SKU rationalization, de qué son las cosas que nos vuelven más eficientes o no, no necesariamente está ligado con lo que ven los equipos comerciales o los equipos de ventas o la dirección general. Entonces, tenemos que generar estos foros y este último punto yo creo que es precisamente cómo generamos estos foros para que podamos lograr esa alineación a lo largo de toda la organización. Que podamos nosotros entender cuáles son las restricciones y las nuevas necesidades de lo que está pasando en el mercado, cuáles son inclusive los nuevos jugadores que estamos teniendo, qué está haciendo la competencia, qué están haciendo nuestros peers, cómo podemos trabajar inclusive de manera colaborativa con ellos, qué es lo que podemos hacer para compartir pues el transporte, compartir el almacenaje, cómo ser más eficientes, si las restricciones están siendo para todos, bueno, pues cómo podemos trabajar de manera colaborativa con ellos para lograr hacer cosas diferentes. Que definitivamente eso es una realidad. Como comentaba Pedro al principio, yo creo las cosas no van a ser igual.
un poco el mensaje. Yo recuerdo que cuando desapareció el Bocho, el Beetle aquí en México, el que fabricaba Volkswagen, para mí fue un shock, ¿no? La verdad es que ¿cómo es posible que desaparezcan el Bocho? Yo creo que todos en México alguna vez tuvimos un Bocho o nos subimos a un Bocho, ¿no? Entonces, les juro que cuando avisaron, no, es que ya no se va a volver a producir Bocho, lo primero que yo quería hacer era comprar uno. Obviamente mi esposa no me lo permitió, pero yo creo que es precisamente esa parte al principio de cómo es posible. No es posible que vaya a suceder este cambio, o no es posible que las cosas ya ahora sean diferentes. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros precisamente entienda, comprenda que ya las cosas son distintas y nos llevemos la tarea y hagamos precisamente el ejercicio de entender esos cambios y todo eso que está sucediendo, cómo es que me está afectando, qué son los ajustes que yo tengo que tener en estos tres grandes elementos para entonces decir, oigan, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que ajustar? Algunas cosas ya las estamos aplicando. Ahora, ¿cómo hacemos que esos ya sean procesos estándar dentro de nuestra organización? Definitivamente yo creo que lo estamos haciendo con la mejor intención y haciendo los cambios, pero tenemos que asegurar que sea la forma de operar, la nueva forma de trabajar dentro de nuestras organizaciones, pequeñas, medianas, grandes, y que tengamos muy claramente esos canales de comunicación para las demás funciones, ¿no? Y quería yo, antes de entrar a las preguntas, y quiero dejar buen espacio para las preguntas y precisamente que se genere muy buena discusión de qué podemos ver, como dos grandes mensajes, y aquí voy a explicar un poco. Yo creo que el cambio ya sucedió, ¿sí? Las cosas ya son diferentes. Entonces, este es un ejemplo de un anuncio en Illinois en 1915, cuando empezaron a llegar los automóviles a Estados Unidos, donde obviamente compañías y tiendas que se dedican a vender equipo para caballos, pues sacaban anuncios en el periódico para tratar de fomentar el uso todavía del caballo y que la gente no se fuera por los automóviles. Entonces, definitivamente estas empresas pues desaparecieron y dejaron de existir. ¿Por qué? Porque precisamente era entender que el cambio ya había pasado. Entonces, esto es muy relevante y no es sencillo. Normalmente cuando precisamente viene un cambio de estas magnitudes y con la rapidez con la que esto sucedió, no es fácil entender y comprender que las cosas ya son diferentes. Y todos, muchos, y me incluyo, a veces tenemos la esperanza de, no, es que una vez que todo se acabe y salga algún día la vacuna, bueno, pues entonces ya todo el consumo va a regresar igual, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no. Ahorita, con todos estos cambios, muchísima gente entendió una forma diferente de consumir, se reencontró inclusive con productos que hace mucho tiempo había dejado, o encontró nuevos productos que no conocía o nuevos servicios que le están ayudando precisamente a cambiar sus hábitos de consumo y la forma en que viven la vida, ¿no? O sea, yo les voy a platicar un ejemplo y les voy a hacer una confesión personal, pero llevo ya, durante estos meses yo me he cortado el pelo, ¿no? Entonces lo que hice es que pedí en línea una máquina para cortarme el pelo y yo me corto el pelo, ¿no? Entonces esta segunda vez ya quedó un poquito mejor, pero entonces ya me quedo pensando de, bueno, ¿para qué iré ahorita a la peluquería y me arriesgo? Tal vez le sigo así, entonces, y si al rato le agarro práctica, pues ya la verdad es que no lo necesito y le saco provecho a lo que hice. Entonces, todos están, yo creo que todas las personas, inclusive empresas, están encontrando diferentes mecanismos, diferentes nichos, diferentes productos, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y considerar precisamente para asegurar y ajustar todo esto para que ahora podamos hacer todos los cambios necesarios. Oigan, ¿el cambio duele? Claro que duele, ¿sí? Y por eso, para mí, inclusive debajo de todo este decálogo de opciones, pues tiene que haber todo un change management precisamente para cómo vamos a empezar a administrar y a implementar todos estos cambios. Ahora, es importante sentarnos y empezar a llevarlos y empezar a documentarlos y empezar a implementarlos, porque al cambio, al no ser fácil, al no ser sencillo, pues va a llevar todo un proceso de transición. Y como dicen, el que sobrevive,
pues es el que cambia y el que se ajusta más rápido. Y ahí es donde estamos viendo varias empresas que desafortunadamente pues no están moviéndose con la agilidad necesaria y obviamente están sufriendo las consecuencias. Entonces, esta parte de agilidad es muy importante. El reconocer que la situación ya cambió, el tomar esos insights de lo que está pasando junto con el resto de las funciones, junto con el resto de la organización y entonces ver qué es lo que yo tengo que ajustar. Como todo cambio, hay que dejar de ir ciertas cosas y eso obviamente en algunos casos duele, pero también voy a adoptar nuevas cosas, ¿no? Y obviamente vamos a pasar por todo un ciclo de aprendizaje. Y esto es como cuando yo recuerdo que tú aprendes a conducir, cuando tú aprendes a manejar, pues las primeras veces volteas a ver uno de los pedales, volteas a ver la palanca y entonces obviamente pues eres conscientemente incompetente, sabes que no sabes hacer las cosas, pero entonces tienes que entender el proceso, documentarlo y empezar a practicarlo y a llevarlo a cabo. Cuando empiezas a practicar, bueno, pues entonces ya te vas volviendo conscientemente competente, ¿sí? Te das cuenta precisamente que ya sabes manejar, hasta que después, y esto ya se vuelve parte de tus hábitos, que era lo que platicábamos hace rato, y tus hábitos dentro de la operación, cuando ya te vuelves inconscientemente competente, ¿sí? Entonces, cuando ya no te das cuenta, ya no volteas a ver las cosas, ya sabes y automáticamente sabes cómo tiene que operar. Ahora, para eso hay que dar el primer paso y hay que empezar a implementar precisamente todos estos cambios y ajustes. ¿Van a ser perfectos a la primera? Definitivamente no. Definitivamente va a tener que ser todo un proceso y así es la mejora continua. Tú implementas lo que tú consideras con la información que tienes en ese momento y poco a poco vas ajustando para tratar de ir mejorando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entender que esto ya cambió. Tenemos que empezar a tener todos esos insights, documentar todo y empezar a implementar y forzar esa implementación, ¿sí? Y es como cuando nos dijeron, tienen que usar cinturón de seguridad. Yo toda en mi infancia teníamos un bocho y tú ibas en la parte de atrás del bocho y la verdad es que el cinturón de seguridad ni siquiera funcionaba. Es más, creo que atrás ni siquiera cinturones tenía. Entonces, cuando empezamos con el cinturón, por supuesto que era molesto, por supuesto que te multaban cuando de repente no traías el cinturón, te llamaban la atención. Ahorita está pasando lo mismo con el tapabocas, con el cubrebocas, lo tienes que traer, no quiero, me cuesta, no puedo respirar. Es lo mismo, tenemos que forzar esos cambios para que se vuelvan hábitos y eso es parte de la nueva normalidad, ¿sí? Y el último punto, y yo creo que para tema de reflexión, cuando estábamos armando este documento, definitivamente vimos que esto no es una película, ¿sí? Esto es, ahora con todo este tema de series que está de moda, esto es una serie, ¿sí? Y yo creo que esta finalmente es la temporada 1, tal vez temporada 2 para algunos que vivimos situaciones y tal vez muchos de nosotros ya llevamos varias temporadas cuando hemos tenido terremotos o como hemos tenido temblores, como tal lo que nos pasó ayer, un poquito más graves, o hemos tenido huracanes, o hemos tenido volcanes, o hemos tenido muchísimas cosas que nos han afectado. Entonces, por eso es muy importante tener documentado. ¿Por qué? Porque esto seguramente va a volver a suceder. No se va a llamar COVID-19, pero va a tener otro nombre, ¿sí? Como dicen en broma, acá decimos que el primer año de la pandemia es el más difícil, los demás ya son muchísimo más tranquilos. Pero yo creo y definitivamente sabemos que ahora nos vamos a enfrentar a más situaciones de estas. ¿Por qué? Porque también el mundo se ha vuelto mucho más globalizado, mucho más colaboración entre diferentes países. Tenemos plantas y proveedores en muchísimas partes del mundo. Dependemos inclusive dentro del país, de proveedores o de servicios de diferentes lugares con diferentes características. Entonces, todo ese esquema de colaboración hace que algo que le pegue inclusive solamente a alguna industria tenga impactos en el resto. Y lo vemos con los temas económicos. Entonces, por eso es importante tener todo esto muy bien documentado, muy bien implementado y tenerlo dentro de los planes, porque seguramente vendrá posteriormente, esperemos que dentro de mucho y que nos recuperemos muy bien, pero vendrán situaciones parecidas. Tal vez no va a ser una pandemia de salud que nos ataque mundialmente, pero será algo que nos pegue en algún país o que nos pegue en alguna plataforma de proveedores o en alguna situación
que definitivamente nos haga el tener que activar o inclusive tener que ajustar algunas de estas cosas. Tal vez esto con el tiempo y con los años vaya relajándose o vaya ajustándose a tal vez esa nueva normalidad que conocíamos en 2019, pero definitivamente vendrán hacia adelante cosas que tenemos que estar muy, muy bien preparados para poderlas afrontar. Entonces, todo este ejercicio que podemos hacer, y esto es muy importante porque finalmente lo comentamos de la práctica y el hábito, este ejercicio que podamos hacer de cómo yo leo los insights de lo que está pasando allá afuera, cómo claramente traduzco esos insights en cuáles son las implicaciones que tienen para nosotros como organización, que tienen en la cadena de suministro y tienen en la logística. Si yo estoy mejorando ese proceso, tengo un proceso muy claro y muy definido de cómo hacer todo ese ajuste de esos insights a la realidad y a la operación, eso me va a permitir ser muchísimo más exitoso y poder enfrentar de una mejor manera todo este tipo de situaciones que podrán venir en el futuro, ¿no? Definitivamente esto, y ahorita no sabemos qué es lo que puede llegar a venir, nadie. Yo estoy seguro que y por ahí leía un artículo hace algunos meses que si le hubiéramos preguntado a todos los CEOs de las grandes empresas o cualquier dueño de empresa que te dijera, oye, es que vas a estar trabajando desde home office durante 3 o 4 meses, todos te hubieran dicho que eso era imposible, ¿sí? Y pues ahorita lo estamos haciendo. Ahora, ¿eso ha sido fácil? No ha sido absolutamente nada sencillo, ¿sí? Yo creo que algunos tenemos aquí la fortuna de estar en casa y la verdad es que no está fácil, no es sencillo, no estamos acostumbrados a esto y bueno, pues tenemos que ver cuáles van a ser los nuevos mecanismos, si vamos a continuar así, cuánto tiempo va a durar esto, no lo sabemos, cuándo va a venir otra oleada u otra cosa distinta, tampoco lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Estos son los momentos en los que siempre decimos, si esto hubiera sabido yo o si los hubieras, y bueno, pues este es el claro ejemplo de que los hubieras no existen, ¿no? Entonces, nos tenemos que preparar para asegurar la continuidad de la operación y tenemos que estar preparados para lo que pueda venir hacia adelante. Entonces, poder afrontar todas estas situaciones de la mejor manera. Entonces, creo que recapitulando un poco estos puntos que estuvimos trabajando, que estuvimos explicando a grandes rasgos y que obviamente tienen que desarrollarlos de manera específica, pues eso, ¿cómo definimos, cómo tomamos yo creo que estos insights de qué es lo que está pasando? Reconocer la realidad de que las cosas... ¿Perdón? Sigo. Perdón, se escuchó una voz. Definir esa estrategia de operación que nos impacta la cadena de suministro. ¿Cómo analizo con todo esto que yo veo que se está moviendo? Si ahora voy a tener que entrar a la última milla, que tal vez algo que antes no hacía, o tengo jugadores nuevos, o tengo puntos de consumo distintos, o están creciendo otros canales distintos. Bueno, ¿qué tengo yo que ajustar en los requerimientos dentro de la distribución de las mercancías que precisamente comercializan en la empresa, ¿no? Y finalmente, el tema de cómo analizo la movilidad. Y para mí es muy de los más relevantes porque lo comentábamos, es no solamente el end-to-end dentro de la cadena, el end-to-end dentro de la organización, considerando a mis clientes y a mis proveedores. Y entonces, ¿qué tenemos que ajustar todos? De nada me sirve que yo pueda ajustar todo si mis proveedores no lo están haciendo y entonces voy a tener disruption que no van a permitir seguir operando. Entonces, todo esto definitivamente nos va a ayudar a poder enfrentar de una mejor manera todos los retos que vienen hacia adelante, ¿no? Por ahí vemos muchísimos memes que siguen los extraterrestres, después seguirán los zombies y después vendrán otras cosas y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, la siguiente semana, bueno, José y Ramón nos van a explicar los últimos puntos que también, pues yo creo que engloban precisamente todos estos de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ajustar. Entonces, pues listo, muchísimas gracias por su atención y pasamos yo creo con Gaby o Pedro para preguntas, ¿no? Si tú me permites hacer una reflexión final, ¿no? Yo creo que una de las preguntas o una de las peticiones de pronto que yo haría es, en esta película, siguiendo con tu analogía, imaginemos de aquí a 2 años o 3, no sé, ¿no? ¿Cómo ves tu rol, ¿no? O tu participación en estos cambios que se avecinan?
Evidentemente creo que la mayoría, o si no es que todos los que están conectados, o sea, tenemos ciertas posiciones de liderazgo y de influencia en los grupos logísticos o de cadena de suministro que realmente van a hacer que esas cosas sucedan. Entonces, la pregunta que yo les dejo es, ¿cuál crees tú que debería ser tu rol o qué es el rol que tú crees que deberías de estar haciendo, ¿no? Eso para cerrar, digamos, esta parte, porque al final del día es una realidad, pues, que la economía se va a contraer, pues, ¿no? O sea, dependiendo de la fuente que busques, entre -8, -12%, pero esto es realmente parte del cambio para que los siguientes años realmente empecemos a ver más luz, ¿no? Simplemente para una última reflexión, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, de acuerdo. Y yo creo que ahí complementando, Pedro, y sí, yo creo que yo creo que es responsabilidad de nosotros, este rol protagónico que estamos tomando en esta película o serie, pues no lo tenemos que dejar ir, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que continuar porque precisamente si alguna vez tenían pues como la duda del valor que estaba teniendo esta función dentro de la organización, pues ahorita se ve más que evidente. Entonces, no tenemos que soltar ese protagonismo, ese liderazgo, y tenemos ahora sí precisamente que trabajar hacia adelante, si bien este esquema de recesión, bueno, ¿cómo nos hacemos más eficientes? ¿Qué es lo que tenemos que ajustar para convertirnos en una cadena mucho más eficiente que nos permita ser ese habilitador para que todo el producto llegue de una manera adecuada, ¿no? Entonces, hay que pensar fuera de la caja. Yo creo que eso nos va a llevar mucho a la visibilidad. Es muy importante, algo que yo creo que es muy relevante, es que definitivamente se va a trabajar muchísimo y en la visibilidad, cómo tienes mejor visibilidad de lo que está pasando dentro de tu cadena y fuera de tu cadena. Entonces yo creo que hacia allá es donde se van a empezar a mover muchos de los elementos dentro de supply chain, ¿no? Exacto. Pero sí, de acuerdo. Mira, si quieres comencemos algunas preguntas también que nos han estado haciendo, en lo que les pedimos, por favor, que sus preguntas nos las hagan llegar por escrito ahí en el Q&A. Pero mientras llegan más preguntas, solamente tenemos una, pero quisiera hacerte una consulta. Tú mencionaste que ahorita los 21 días para cambiar un hábito, y esto seguramente en los consumidores ya se ha visto reflejado al 100, pues, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían los cambios al S&OP o al IBP de los procesos que ustedes manejan para que todos los nuevos inputs de marketing, de ventas, de otros grupos dentro de la empresa realmente empiecen a ayudar a rediseñar esta nueva cadena de suministro? Sí, y yo creo que ese es un punto muy importante porque siempre hemos hablado, el corazón de la organización pues debería ser precisamente este S&OP, este IBP, y yo creo que ahora más que nunca nos tenemos que apoyar, recargar en este IBP. Definitivamente algo que yo veo que estamos haciendo y que están haciendo todas las organizaciones es, nos tenemos que recargar en este proceso, porque este proceso precisamente es el que nos ayuda a identificar dónde viene la demanda, dónde vienen los cambios en los puntos de consumo, qué es lo que tenemos que ajustar. Viene este tema de la administración de los gaps. ¿Por qué? Porque la verdad es que pues ahorita que no tenemos escuelas, no tenemos toda esta parte de portabilidad, pues ha tenido una reducción importante. Entonces, y eso estamos viendo, o sea, no estamos pues está ajustándose todo ese consumo, todas esas prácticas y esos hábitos precisamente. Hoy van a regresar, pues posiblemente sí, posiblemente no. Entonces yo creo que el IBP es el punto medular donde tienen que precisamente entrar esos grandes inputs, esos grandes insights, para que este equipo o este equipo multifuncional precisamente que coordina el IBP pueda llevarlo precisamente a las diferentes áreas y funciones para hacer los ajustes necesarios. Eso sí te va a llevar a, oye, tal vez tenemos que reforzar ciertas plataformas por algunos productos, seguramente tenemos que buscar qué hacer con algunas plataformas que están teniendo reducciones en las demandas, ajustes precisamente en todo esto. Eso yo creo que es lo que en lo particular nosotros estamos haciendo y están haciendo las grandes empresas para tratar de compensar todos estos grandes cambios que estamos viendo en los hábitos de consumo, ¿no? Perfecto. Perfecto, Oscar. Pedro, tenemos preguntas en el chat y quisiera iniciar con una. Nos preguntan, ¿qué cambios drásticos se han visto a nivel directivo, competitivo y operativo a raíz del COVID? De acuerdo a su perspectiva, ¿podrían decirnos? Bueno, les platico yo. Yo creo que
Definitivamente, y lo que mencionábamos, definitivamente es supply chain y logística, teníamos un lugar en la mesa, estábamos ahí en el equipo de los lideratos, y yo creo que ahora precisamente tenemos un rol muchísimo más activo en asegurar que las cosas pasen, ¿no? Ya no solamente es, bueno, la demanda o los equipos comerciales de lo que está pasando, sino ya ahorita el input que estamos dando precisamente de qué sí se puede, qué no se puede, qué cambios tenemos que hacer para garantizar la continuidad de la operación, pues es algo que la voz está siendo escuchada de una manera diferente y que yo creo que eso precisamente está permeando en toda la organización y voltean a, oigan, queremos hacer esto, y voltean precisamente a ver a la cadena de suministro para decir, es posible, es viable, qué recomiendan, cómo lo hacemos, esto es lo que queremos y yo creo que está claro, los equipos y la gerencia general tienen que decir, esto es lo que necesitamos, pero definitivamente ahora el insight o el feedback de la cadena de suministro se está volviendo muy relevante para ver la viabilidad de todas esas acciones, ¿no? Y finalmente tenemos que buscar el que pase, ¿no? O sea, el cómo hacemos que suceda. Entonces, yo creo que por eso definitivamente estamos agarrando un rol más protagónico ahí, ¿no? Esa es mi perspectiva. Simplemente para complementar este punto, estoy completamente de acuerdo. Yo también lo que he visto en diferentes empresas es que el grado de inversión, por ejemplo, que estamos teniendo en la cadena de suministro como tal, está siendo mucho más importante. De hecho, un dato que sacaron en el periódico, el 2% del presupuesto total se está direccionando a mejorar las cadenas de suministro, pues, ¿no? Porque al final tenemos que asegurar que la continuidad del negocio se va a dar a través de estos mecanismos, pues, ¿no? Entonces, ese es otro cambio, creo yo, importante dentro de todas las cadenas de suministro, ¿no? Perfecto. Una más, ¿cómo están ajustando su estrategia de desarrollo de proveedores en el sector agroalimentario? ¿Saben algo sobre este sector? La verdad es que siempre, y nosotros algo que nos hemos preocupado, pues es precisamente el desarrollar proveedores locales y el cómo favorecemos precisamente el desarrollo. Entonces, trabajamos con algunas organizaciones que nos ayudan precisamente a desarrollarlos con el CIMIT y con ellos hemos estado haciendo varias cosas para desarrollar la parte agroindustrial, en este caso en México, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y que hemos estado y que continuamos precisamente ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Con toda esta crisis... Gaby, perdóname, sí. Gaby. Recuerdo bien que en el primer documento que hizo el Consejo, viene la recomendación de prever la sustitución de proveedores, sobre todo en casos de crisis como la que hay ahora. Entonces, pero yo creo que sí tiene que ser un plan estratégico para buscar esos nuevos proveedores independientemente de la pandemia. Okay. Sí, definitivo. De acuerdo a estudios que se han presentado y lo que se ha mostrado es que en México aumentamos sí, avanzamos 4 años más o menos en el tema de e-commerce, ¿no? Pero con toda esta apertura de e-commerce hay estrategias de logística inversa que tendrían que ser implementadas. ¿Qué podrían compartir sobre este tema? Definitivamente, yo creo que tenemos que empezar no sé si necesariamente todas las empresas irán a entrar a hacerlo de manera directa. Yo creo que en lo particular hay que evaluar qué proveedores. Ahorita han salido muchísimo más proveedores y mucho más opciones precisamente para esta entrega de la última milla y para el e-commerce. Entonces, no sé si en el caso particular nosotros estaremos entrando directo con las entregas, pero sí definitivamente estamos abriendo como este tema de conversación dentro de las discusiones. Sí, avanzó yo por lo menos definitivamente 3, 4 años el e-commerce, inclusive muchas industrias y lo vemos ahora con la industria restaurantera, ¿no? O sea, muchísimos restaurantes ahorita están implementando la entrega a domicilio con un menú distinto, con un menú tal vez un poco más sencillo, recortado, y es la nueva forma en que ellos están continuando con la operación, ¿no? Antes ahorita de la reapertura. Entonces, yo creo que algo que está abriendo la discusión en las empresas que no tenían tan desarrollado esta parte es qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer diferente. Sí, hay que ver la parte de logística inversa, cómo es que yo tengo que llegar al consumidor final, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo yo que ajustar, que inclusive tengo que ajustar en el portafolio,
porque no todo es fácil y es sencillo transportarlo para que se lo entregues al consumidor final. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, ¿qué parte va a entrar y qué parte no va a funcionar? Entonces, yo creo que es una gran discusión. Muchas empresas estamos empezando esa discusión, revisándolo, y yo creo que vienen hacia adelante muchos cambios también dentro del e-commerce, ¿no? Entonces, yo creo que apenas estamos arrancando con todo esto y tenemos que hacer el catch-up, ¿no? De acuerdo. A lo mejor un punto adicional ahí en esta parte de la logística inversa, de evoluciones y todo esto, es un tema de gran discusión todavía, creo yo, en todas las empresas. Sí. ¿Por qué? Porque al final siempre las empresas se preocupan evidentemente por los consumidores, ¿no? Al hecho de tú recibir un producto que, como bien decías, Oscar, no sabemos dónde estuvo, si llegó al consumidor, si no llegó, estuvo en la tienda, lo abrieron, ¿no? Es bien complicado. Entonces, yo lo que he escuchado, y de hecho algunas empresas lo están haciendo, es, por el momento, las devoluciones se tienen que ir a destrucción. ¿Por qué? Porque es preferible ahorita perder una parte de este negocio a tener un problema en mi centro de distribución de contagios, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente eso no es sustentable a largo plazo. Sí tenemos, y creo que es parte de la discusión, que identificar algunos mecanismos todavía de cómo hacer mucho más efectiva y limpia el tema de devoluciones, pues, ¿no? Yo lo que he escuchado en otras empresas también es fomentar cada vez más, no sé, descuentos por no devoluciones, por decir, ¿no? Porque al final eso te garantiza de alguna manera que todo lo que tú sacas, que al final son productos que lo que tú quieres también que se desplacen, ¿no? Para poder asegurar que todo eso llega a la tienda y realmente poder hacer algún tipo de promociones para que eso se desplace dentro de la tienda y no tener o minimizar el número de devoluciones, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Sí. Sin duda. Uno de los retos más importantes, sin duda, es optimizar la cadena de suministro. Y de acuerdo a su perspectiva, bueno, va a ser un proceso complicado. ¿Qué tips podrían darle a la gente que nos escucha para que sea mucho más sencillo este proceso? Yo creo que, como comentábamos, y hay muchos, y ha habido muchos webinars, la verdad es que a mí me gusta mucho el documento que estuvimos trabajando, porque todos hemos tenido la oportunidad de escuchar hemos recibido muchísimos documentos, visto varios webinars, y aquí yo creo que vemos consolidado muchas de las acciones, y esto para mí, este decálogo es una gran guía de esto es lo que tienes que estar considerando. Ahora, como lo comentábamos, tienes que tú revisar tus procesos, tienes que implementar un change management. Definitivamente todo tiene que estar muy bien documentado, todo tiene que estar muy bien informado. Yo creo que la administración del cambio es un elemento clave en las organizaciones. Entonces, es algo en lo que tienes que poner muchísimo foco para asegurar que se implemente de una manera adecuada. Entre más documentado esté todo, entre más claro, entre más se comparta toda esta parte visual, inclusive de señalizaciones, de apoyo visual, todo esto de la nueva forma de operar, eso te va a ayudar a que la gente vaya pues asimilando el cambio, ¿no? Como hay un tema muy importante, cuando dicen que tú aprendes a aprender de agarrar algo, de tomar algo, pues para aprender algo tienes que primero desaprender, ¿no? Entonces, pues hay que entender que las cosas se van a hacer de una manera distinta, entonces aprender esta nueva forma de operar e implementarla y ponerla en práctica. Y volvemos al punto, no se preocupen, no va a ser perfecta, definitivamente no, nunca va a ser perfecta, sí, pero lo importante es arrancar y entonces poco a poco se va a ir mejorando y ajustando de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, ¿no? De acuerdo. Pues creo que estamos cumpliendo con todas las preguntas y enfocándonos en el tiempo que tenemos de 1 hora. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos los que nos acompañan en el espectadores, a Oscar, a Pedro, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron, a nuestro patrocinador Logam, a Víctor Rodríguez, a Héctor Hugo Corona, muchas gracias, y bueno, no sé si hay algo más que con lo que quieran cerrar. Yo agradecerles la verdad a todos, bueno, su participación, su atención. Créanos que estamos haciendo, yo creo que esto con la mejor intención y con el objetivo de poder apoyarnos a las industrias y principalmente a la cadena de suministro y logística para mantener la continuidad de las operaciones por el bienestar, pues definitivamente de todos, ¿no? De acuerdo. Y digo, simplemente para reforzar ahí, hacerle un agradecimiento a Oscar, de verdad que muy buena presentación, sí. A todo el grupo de Soy Logístico, a Logam, nuestro patrocinador el día de hoy. La verdad que, por favor, métanse a la página, ahí también hay mucha información que les puede ser de utilidad, incluso si quieren inscribirse y ser miembros de nuestra asociación, va a ser todo un gusto poderlo recibir, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, Pedro.
muy buena moderación. Ya hemos ido nosotros mismos como staff agarrándole el modo a los webinars y con tu apoyo ahí en la moderación ha sido estupendo. Y el valor que le ha dado también Oscar a estos 3 puntos y más de esos 3 puntos también ha sido muy interesante. Me quedo nada más yo en particular con una reflexión. Al final, el objetivo de la asociación es promover el crecimiento de los logísticos en México, y uno de los subobjetivos es incidir en los programas de estudio de las universidades para que los profesionales que salen de ingenierías o de otras carreras sepan qué es logística antes de llegar a trabajar con empresas como las de ustedes o con proveedores logísticos o en cualquier punto. Yo creo que hoy lo que estábamos planteando también ha cambiado, porque un plan de estudios nuevo que tenga que ver con situaciones de crisis como la que estamos viviendo también debe de observarse desde las universidades. Y creo que eso ayudaría mucho, porque esto no va a ser la primera, como dice Oscar, esta es una serie, esa es la primera parte de una serie y esto va a continuar. Yo les agradezco también de parte del Consejo la aportación. Gaby, muchas felicidades, a Claudia, Itzel, a Edgar, y nos vemos la próxima semana. Va a estar Pepe Ambé y Ramón Segoviano en la tercera parte, ya los últimos 3 puntos de este importante documento hecho por logísticos mexicanos. Así que los esperamos dentro de 8 días. Muy bien. Muchas gracias. Linda tarde para todos. Hasta que estén pronto. muy bien. Hasta pronto. Gracias, Oscar. Gracias, Pedro. Gracias, David. Hasta luego. Gracias a todos.